Marchándonos al caso Daniel Sancho, Teresa Bueyes es conocida también de Rodolfo Sancho. Según ella dijo en una entrevista que ella aconsejó a Rodolfo que contratara un buen abogado en Tailandia y que aquí tuviese una buena representación. Parece que Rodolfo no le hizo caso. Rodolfo fue un poco a la suya, se cegó con Marcos García Montes y con el bufete de Balfagón Chipirrás, y en ese caso lo que hizo fue contratar fuertemente una defensa en España para luego dejar en Tailandia un abogado de oficio. ¿Tú compartes lo que Teresa Bueyes le había aconsejado o ves bien lo que había hecho Rodolfo Sancho? Mira, la verdad es que no sé qué decirte. O sea, me parece tan horripilante, por decirlo así, el enfoque que le han dado, que no te puedo decir más. Aparte, a mí me sorprende que Marcos García Montes haya permitido que el abogado que iba a defender a este muchacho en Tailandia no fuese un abogado top. O sea, efectivamente se han invertido los términos. Es decir, él no necesitaba un abogado top en España. Él necesitaba un abogado top en Tailandia. Pero claro, hay que ver el contexto que tiene cada cosa. Y te explico, eso es la teoría. Pero luego en la práctica realmente no sabemos, porque no hemos hablado con Sancho, no sabemos exactamente qué decía él a su abogado para defenderle, si soy inocente, no he hecho nada, etcétera, etcétera. Es decir, si realmente esa psicopatía que claramente tiene le impedía tener una relación normal con un abogado competente. Y a lo mejor por eso decidieron, bueno, pues que le coja un abogado de oficio, va a tener el mismo resultado y, bueno, pues luego veremos a ver cómo le traemos a España. Yo, desde luego, lo habría hecho al revés. Yo hubiera cogido un abogado competente y aquí, pues simplemente un portavoz sensato de la familia, pues que luego hubiera llevado correctamente el tema con los medios de comunicación, hubiera mejorado a lo mejor la opinión pública que se tiene en España de este muchacho, y yo creo que así pues no lo han enfocado bien desde mi punto de vista. Roberto, hablabas de ética. Si te meto en un compromiso, me dices que no quieres contestar y punto, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada. Va a ser muy difícil que me metas en un compromiso. Vale, más que nada porque te voy a hacer una pregunta. No sé si sabes que Marcos García Montes, una semana antes de coger el caso de Daniel Sancho, había concedido una entrevista en el cual él afirmaba de que estaba clarísimo lo que era Daniel Sancho, hablaba de que era un psicópata, hablaba que había asesinado y que había premeditación. También decía en aquel momento Marcos García Montes que lo que le iba a caer era pena capital, que él lo veía clarísimo. Entonces, al coger el caso y cambiarlo todo, ¿piensas tú que es una falta de ética por parte de Marcos García Montes? Mira, hoy en día estamos en el mundo donde una persona dice una cosa, luego miente, dice la contraria y simplemente se dice que es que ha cambiado de opinión. Eso lo estamos viendo con nuestros gobernantes habitualmente. Entonces estamos cogiendo ese vicio. Yo desde luego considero que una persona, y más de la talla de Marcos García Montes, debería haber sido más cauto en su primera apreciación, ya que es abogado defensor, y decir, bueno, habrá que ver cómo es el caso, etcétera, etcétera, y no haber sido tan demoledor en contra de él. Luego, el cambiar de opinión, pues es un cambio de opinión bastante radical, desde luego. Bastante radical, que cambia todo su pensamiento al principio. Y acuérdate de que lo único que hemos podido escuchar de Marcos García Montes ha sido la dura madre, el occipital. O sea, son las frases, parecía que tenía un guión marcado y era lo único que decía en cada momento. Yo me refería a la falta de ética por lo bien que tú antes me decías que tú como abogado, si tú veías que el caso era claro, ¿no?, de que había habido un asesinato y de que se le señalaba directamente de que era asesino, tú preferías no defenderlo. Pero si además a esto le añadimos que al final falta de que haya una sentencia, que el próximo día 29 de agosto sabremos si al final es o no es premeditación y si es asesino o no es asesino. Lo que está claro que es descuartizador confeso, ¿eh? Eso está clarísimo.
pero que una semana antes se refiriera a él de una manera para luego empezar a contradecir todo lo que había dicho, es a donde yo quería ir a parar. Sí que es verdad que una persona puede cambiar de opinión, y sobre todo cuando ya tienes el sumario encima de la mesa. Pero, como tú bien estás diciendo, esa primera afirmaciones que hace Marcos García Montes estarían fuera de lugar. Un abogado no se podría mojar de esa manera como se estaba mojando Marcos García Montes, ¿no? Yo entiendo que se ha equivocado tanto al principio como al final. Y todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Marcos precisamente es un profesional reputado, es decir, es un hombre que al margen de su exposición, sí, no es que él lleve mejores asuntos que otros abogados, él lleva asuntos como llevamos todos. Lo que pasa es que a él le encanta le encanta la pantalla, ¿no? Entonces, pues yo creo que se equivocó al principio y luego, desde luego, se equivoca también al dar ese giro tan radical. Porque él si os fijáis, no ha dejado duda de que van a ser las cosas como él dice. Él está categóricamente seguro de que este chico en 5 años o 6 está en España. Bueno, a lo mejor es lo que nos quiere vender. Porque ¿tú crees que realmente él está seguro de que eso va a ser así? Bueno, por lo menos lo dice, ¿no? Desde luego, si no es así, quedará muy retratado. Es que ahí es donde voy. Tú has dicho al principio que tú tienes claro que le va a caer la condena más grande de todas a Daniel Sancho. Sí. En este sentido, de la condena más grande de todas, que es cadena perpetua o pena capital, a que en 5 años esté aquí, hay un abismo. Eso puede deberse, pues quizá, hasta una mentira piadosa que tú le puedes contar al padre, a la familia, porque están contigo en esta lucha, en esta pelea, en este intento de ayuda de Rodolfo. Pero desde luego, de Daniel Sancho, es decir, estaríamos hablando de una forma de comportarte casi como un psicólogo de cara a tus clientes. Pero ese tratamiento, desde mi punto de vista, se debe hacer en privado con ellos. Es decir, mira, yo creo que vamos a tener éxito si conseguimos esto, esto y esto. Pero exponerte públicamente como lo ha hecho Marcos, con una seguridad tan tajante, pues creo que va a quedar retratado. Una seguridad, Roberto, que incluso a nosotros, al gran público, nos ha creado dudas. Porque un caso que parece que es clarísimo de premeditación, después de escuchar a Marcos García Montes y esa seguridad que tú dices que habla, ¿no? que siente y que transmite, te da la sensación que a lo mejor dices, hostias, ¿algo ha pasado allí dentro? ¿Ha habido corrupción? ¿Es que han sobornado a un tribunal? ¿Es que las leyes tailandesas van a hacer lo que diga Marcos García Montes? Es decir, bueno, o soy un viajero en el tiempo que sé lo que va a pasar. Aquí lo único que tenemos claro es que hay unas circunstancias acreditadas, hay una forma de trabajar y una legislación en Tailandia que permite esa forma de trabajar de la policía, ¿vale? La policía lo capta al chaval, le engaña, le atrae a un entorno cordial. El chaval cree que se va a ir de fiesta esa noche con los policías y les confiesa lo que ha hecho, sin darle mayor. Sí, pues he hecho esto, bla, 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 bla. La policía hizo muy bien su trabajo. ¿Y eso en Tailandia se permite? A lo mejor en España no. Que tampoco es verdad, en España lo hace también la policía eso. Lo hace con una frecuencia total. Es decir, la policía que en España también coge al delincuente y le dice, a ver, cuéntanos qué ha pasado. Y si le puedes sacar una declaración, te la saca, aunque luego tenga que ir un abogado a ratificarla, etcétera, etcétera, etcétera. El poli bueno y el poli malo, ¿no? No, te voy a contar, en cualquier procedimiento donde la policía en un calabozo habla con un tipo, con un delincuente que han detenido, etcétera, la policía luego hace una diligencia y dice, el funcionario tal, con número tal de policía, conversando con esta persona, tal persona le ha confesado el delito. Y lo ponen por escrito. Luego ya el juez le da el valor que le tenga que dar. Pero eso hace la policía en España. Y eso es legal hacerlo. Al final, en ese tipo de casos, los policías van como testigos del fiscal. Oiga, ¿usted le dijo en el calabozo que este señor era culpable? Sí, me lo reconoció.
Y lo hacen. Luego los jueces le dan el valor que tengan que darle. Pero eso en España se hace. Pues según Marcos, eso era imposible. Pues en Tailandia sí es posible. Yo he llevado asuntos en Tailandia de españoles que han sido detenidos ahí por narcotráfico y lo que es evidente es que la policía tiene unos mecanismos un poco distintos a los nuestros y son perfectamente legales. Lo que hizo Marcos desde el primer momento fue desacreditar la labor policial y la labor de cómo estaba organizada la justicia. Eso llegó a conocimientos del juez, por lo que a mí me cuentan. Nosotros sabemos que Tuyupa es una persona que ha tenido contacto directo con el abogado anterior, también con el abogado nuevo, ha estado hablando con ellos. Esta tailandesa, lógicamente, nos ha sido muy útil en conocer lo que estaba pasando allí. Y lo cierto es que había una molestia bastante grande por parte del juez, hasta el punto de que el juez prohibió comentarios en prensa a los abogados, que normalmente nunca se hace. Claro, ¿por qué se hizo? Porque esto se estaba saliendo de madre. Y el juez tailandés no quería esta presión mediática. Tú que has llevado casos en Tailandia, ¿crees que hay garantía en Tailandia? Sí. Igual que en cualquier país. O sea que eso que se había dicho que no había garantías suficientes en Tailandia, mentira. Falso. Mira, te voy a contar un pequeño detalle. A ver, en España, ¿cuánta gente hay que llevan 2 años en prisión y todavía no han sido juzgados? Y les prorrogan los 2 años de prisión. Muchísima persona, muchísima gente, muchísima. Y aquí la justicia ha sido prácticamente inmediata. Han instruido y enseguida se celebra el juicio. Ya nos gustaría a nosotros tener esa justicia, que no la tenemos. En 9 meses. Prisión provisional, claro. 9 meses. Exacto. Y poderte defender rápidamente. Si es que la justicia que tenemos en España, lamentablemente, es una porquería de justicia. Entonces, decir que la justicia de otro país que es mala, hombre, nos deberíamos mirar en el espejo, ¿sabes? Sí, que a veces nos pensamos que somos el ombligo del mundo en todo. Y claro, habría que mirar también que nosotros también hacemos cosas que están mal. Sin ir más lejos, yo soy un defensor de la policía española porque creo que lo hace muy bien, pero no siempre lo hace bien. Hay casos como el de Marta del Castillo, pues que hubieron muchísimos errores, tanto errores en la policía como errores judiciales. Pero bueno, ese es un tema diferente. Caso, lo que te estaba comentando de Marcos García Montes, la sobreexposición mediática de Marcos García Montes. ¿Tú crees que le ayuda, que le beneficia o que le perjudica? Sobre todo después de este caso, después de la imagen que ha dado Marcos García Montes, que se han hecho hasta memes. Vamos a ver, no es que, sinceramente, somos perfiles diferentes. Ya te he dicho que a mí no me gusta la prensa, a él le encanta. Pero eso no quiere decir que porque un asunto salga mal, te perjudique. Es decir, estamos en el mundo del derecho penal. No sé si sabes, pero estadísticamente el 92% de las sentencias en España es condenatoria. Es muy alto. Marcos acaba de tener un éxito con Amargo. Con Rafael Amargo. Pues ha tenido un buen éxito. Él tiene éxitos como los tenemos todos los abogados y tiene fracasos como los tenemos todos los abogados. O sea, no considero que esta cuestión pues le vaya a perjudicar en absoluto, para nada, todo lo contrario. Ahora mismo todo el mundo sabe que Marcos García Montes está llevando este asunto. En eso tienes toda la razón, porque hay que recordar que él llevó el caso de Rocío Barinkoff, fue el segundo abogado que llevó el caso de Rocío Barinkoff y Dolores luego pues que quedó libre porque no había estado implicada, ¿no? Realmente esto le podía haber perjudicado. Y nadie luego, con el paso del tiempo, se acordó de que él era el abogado del caso de Rocío Barinkoff, por ejemplo, ¿no? Claro, efectivamente. Todo pasa. A él le gusta, él considera que esta es una forma de hacerse publicidad y pues ya está. Tampoco hay que darle más relevancia. Cada uno es cada uno. Hablando de sus compañeros en el caso, el bufete Balfagón Chipirrás, bufete de abogados y criminólogo, nos sorprendió mucho que ellos entraran a ser parte de la defensa de Daniel Sancho, contratados por Rodolfo. Más que nada porque después de ver a Carmen Balfagón hablar en televisión, también nos llamó mucho la atención todo lo que decía. Al principio de todo empezó a especular, ella fue la primera que empezó a especular que Daniel Sancho no lo había hecho solo, que había otra persona que había ayudado a Daniel Sancho a cometer el crimen.
y todo indica que por ese motivo, por ser una persona que pensaba diferente a todo lo que estaba viniendo, la corriente que venía, fue contratada por Rodolfo. Es lo que se dice, ¿eh? Pero luego ha sido el bufete que ha estado hablando de los chubasqueros, los famosos chubasqueros, la bolsa de basura de los chubasqueros, la Sierra y el Coco. ¿No piensas que también a ellos les puede pasar factura el haber defendido cosas que han sido como lo que decía antes, como memes aquí en España, con el tema de los chubasqueros y la Sierra y el Coco? A ver, yo cuando he escuchado a la señora Barzagón hablar de este asunto, yo no me quedaba más remedio que apagar el canal, porque me daba vergüenza ajena. A mí no me gusta hablar mal de los compañeros, pero yo creo que entrar en un asunto de estos para tu propia exhibición, porque no la conocía nadie. 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 Eso es cierto. Vamos a ver, yo soy abogado penalista y los abogados penalistas lo conocemos todos. O sea, yo con Marco García Montes he tenido en los últimos 7 días 7, 8 conversaciones con él. Telefónicas por otros temas que llevamos, lleva una persona, yo llevo a otro. Es decir, es un profesional. Y los abogados penalistas nos conocemos todos. La señora no la conocía a nadie. Y que de repente no solamente no te conoce nadie, sino que además sales para decir payasadas. Pues en fin, es una cosa que es estrambótica. Quedan retratados por completo. O al menos claro. Es la sensación que da desde fuera, ¿eh? Desde fuera de los que hemos estado siguiendo el caso, la sensación es que se han comportado como si fuese, pues eso, un circo. Al final iban sacando cosas, sacando información que decías tú, bueno, ¿de verdad se lo creen ellos mismos para contarnos esto que nos están contando? Pero además sin necesidad ninguna. ¿Pero por qué tienes que hablar del caso? Yo, mira, en este tema hay una cosa que a mí me extraña tanto. Es decir, vamos a la madre de Daniel Sancho, ¿vale? La madre. Silvia Bronchalo. Esa señora ha mantenido una posición que es la que debe tener una persona afectada por el caso, como madre. Una persona discreta, que no ha hecho manifestaciones, que ¿me entiendes? Que no ha metido la pata en nada. En nada. Pero joder, si aquí hemos visto que hasta el padre recaudando dinero en Netflix. Pero por favor. En HBO, pero sí, en una plataforma. Perdón, en HBO. O sea, es que es impresionante. Es impresionante que con tu propio hijo tú te lances a hacer todo eso. Cuando no tienes necesidad. ¿Qué necesidad tiene él de hacer eso? ¿Para pagar a los abogados? Pero coño, pero si en Tailandia tienen un abogado de medio pelo. ¿Para qué? ¿Para darle publicidad a sus abogados? Que son aparentemente los únicos beneficiados de esta historia, por el momento, por la publicidad que se les da. ¿Qué utilidad ha tenido para su hijo esto? Ella se ha comportado la madre se ha comportado como una señora. El padre, a mí particularmente, me ha defraudado mucho, porque considero que no es lo que tenía que haber hecho como padre.